Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para disfrutar de la palabra de Dios. Como decía la canción, Señor Jesús, venimos a ti. De ti yo tengo sed. Beber de ti, comer de ti, es en esta mañana nuestro mayor placer. Así que, queridos hermanos, muchas gracias porque en esta mañana vamos a agradecerle al Señor que Él nos da esta nueva oportunidad de poder disfrutar y compartir su palabra. Señor Jesús, gracias por tu vida dentro de cada uno de nosotros, dentro de tus hijos. Señor, gracias que tú te hiciste el Espíritu que da la vida para entrar dentro de nosotros. Nosotros que estábamos muertos y sin esperanza y sin Dios en el mundo, tú viniste, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Por eso en esta mañana límpianos con tu sangre preciosa, Señor, porque queremos recibir más de ti. Tenemos sed de ti, tenemos hambre de ti. Aliméntanos tú en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos en una serie de mensajes, unos bosquejos, son 5 bosquejos. Hoy comenzamos con el número 3. Y el título general de este tema dice que es la meta de la restauración, la meta del recobro, la meta del deseo del corazón del Señor es producir un solo y nuevo hombre, como dice en Efesios 2:15, que de los dos creó un solo y nuevo hombre. Cuando mencionamos estas palabras es que la Biblia nos lo respalda. No queremos hablar nada que no sea la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, ese es el deseo, esa es la meta de lo que Dios quiere recobrar hoy, un solo y nuevo hombre. Entonces hemos ya cubierto 2 mensajes y vamos a entrar al tercero. El título del primer mensaje se titulaba de esta manera: nuestra urgente necesidad de ver la visión de la Iglesia como un solo y nuevo hombre. Nuestra urgente necesidad. ¿Por qué esa urgente necesidad? Porque Dios quiere regresar, Señor Jesús, y entonces Él quiere producir ese nuevo hombre. Y el mensaje número 2 que estuvimos cubriendo estas 2 últimas semanas, para que nosotros podamos realmente cumplir esa urgente necesidad de llegar a ser ese solo y nuevo hombre, hemos cubierto, ser renovado en el espíritu de nuestra mente, para la existencia práctica del nuevo hombre, el cual es uno solo. Eso es maravilloso. Así repito este mensaje otra vez: ser renovado en el espíritu de la mente. Oh, qué maravilloso. Y eso lo hemos estado viendo en Efesios, cuando dice que hijos, renovéis en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? También Romanos 12:2, cuando dice, y no os amordéis este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podamos comprobar lo bueno, lo agradable y lo maravilloso que es Dios. Así que ser renovado en el espíritu de la mente para una existencia práctica del nuevo hombre, el cual es uno solo. Eso me anima a seguir adelante, porque ese es el deseo que hay en el corazón de Dios, y es lo que Dios quiere llevar a cabo a través de cada uno de nosotros. Así que, qué maravilloso. Y entramos al mensaje número 3, y el mensaje número 3, después de que nosotros podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, el mensaje 3 se titula crecer en todo en Cristo y aprender a Cristo. Qué maravilloso que podemos nosotros ser aquellos que aprendemos a Cristo. Él tuvo un vivir humano, pero todo su hablar, todas sus acciones era un vivir divino. Dice que necesitamos aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús, para que podamos tener un vivir corporativo como el solo y nuevo hombre, el cual es uno solo. Así que comenzamos la necesidad de que Él necesita crecer en nosotros
aumentarse en nosotros, extenderse en nosotros, ser empapados de este Cristo maravilloso. Y hay un versículo que quiero leer, y después ya entramos al punto Romanos 1, y dice así, en Efesios 4:13, escucha este versículo, dice, hasta que todos. Así que necesitamos no uno individual creciendo y el otro, o un montoncito aquí, no. Necesitamos, como dice el versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Queridos hermanos, esto requiere que nosotros seamos renovados, seamos nutridos, seamos capacitados de este Cristo para llevar a cabo el deseo y el corazón que hay en el Señor. Hasta que lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Oh, del pleno conocimiento. Necesitamos aún orar este versículo, Señor, lléname del pleno conocimiento. Señor, quiero conocerte. Señor Jesús, a un hombre de plena madurez. Dios no se va a venir y se va a casar con una novia inmadura, infantil, que no ha tenido un crecimiento adecuado. Por eso necesitamos ser renovados y que Cristo pueda crecer en nosotros para que lleguemos a esa madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura de la plenitud de Cristo, en plena madurez. Maravilloso. Queridos hermanos, Señor Jesús. Bueno, entonces entramos el punto Romano 1, que dice así: a fin de que nosotros podamos tener el vivir corporativo del nuevo hombre, el cual es uno solo, queridos hermanos y hermanas, necesitamos crecer en todo en Cristo. Necesitamos crecer en todo en Cristo. Por eso tú, si tienes hijo, tienes hija o lo has tenido y ya son mayores, pero esos niños, ¿cómo lo vamos viendo crecer diariamente? Pero ¿cómo puede crecer y crecer ese cuerpo unido, todos los miembros unificados, creciendo no un brazo por un lado, la pierna por otro, sino creciendo por medio de ser nutrido, de ser alimentado? Por eso necesitamos alimentarnos de Cristo. Oh, por eso Cristo llegó a ser el árbol de la vida para que nosotros le podamos comer. Él dijo, el que cree en mí, aún dice que de su interior correrán ríos de agua de vida. Y aún él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y aún también Juan 6:57, él dice, y el que me come, él también vivirá por causa de mí. ¿Qué dice? Si nosotros queremos ser aquellos que vivimos a Cristo, expresamos a Cristo, somos la representación, la réplica, la expresión de Cristo, necesitamos ser nutridos y alimentados. Bueno, y dice aquí unos versículos, también Efesios 4, el versículo 14, ¿y por qué necesitamos crecer y ser alimentados? Dice aquí el 14, para que no seamos niños, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo el viento de enseñanza que son las artimañas de los hombres en astucia, con mira a un sistema de error. Por eso nosotros necesitamos, queridos hermanos, ser nutridos para que no seamos como viento de enseñanza llevados de acá para allá por error, por estratagema, porque realmente hoy en el ser humano hay mucha ambición, deseo de poder, siempre controlar, protagonista, ser el que sale siempre, como se suele decir, en la foto. Pero qué maravilloso de que hoy esos que sostienen al cuerpo, esas coyunturas, ese ministerio, dice que lo que sostiene hoy tu cuerpo son ese esqueleto que no se ve. Por eso realmente, oh, qué maravilloso es de que Cristo sea exhibido en nosotros. Dice el versículo 15, dice, sino que ha sido a la verdad en amor crezcamos en todo.
pero crezcamos en todo. ¿Quién? Dice, en aquel que es la cabeza, Cristo. Necesitamos crecer en aquel que es la cabeza, Cristo. Y dice el versículo siguiente, el 16, dice así: de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas y por el rico suministro. Hay un rico suministro, Cristo es nuestro rico suministro. Y por la función de cada miembro en su medida. Esto es lo que causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. El cuerpo, que es Cristo también, nosotros como miembros, y el Señor, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Dice que para la edificación de sí mismo en amor. Y el 4:24 cuando dice, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Maravilloso. La letra A dice así: crecer en Cristo, esto significa que Cristo se aumenta en nosotros, en todas las cosas, hasta que lleguemos a ser un hombre de plena madurez. Lo leímos ya el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y en el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maravilloso. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza que son las artimañas de los hombres, dice, en astucia, con mira a un sistema de error. Queridos hermanos, por eso necesitamos lo que dice el 15, sino que asido. ¿Qué significa la palabra asido? Es agarrarte. Pegarte a Cristo. Necesitamos, Señor, quiero asirme de ti. Quiero ser uno contigo. Aún no amarrarte, no cogerte, sino aún mezclarte conmigo. Y Él hizo eso. Él vino a morar en nuestro espíritu, como el espíritu, para que esos dos espíritus, el espíritu humano y el espíritu divino, llegue a ser uno. Esto es maravilloso. Y tú dices, ¿cómo? ¿Que pueda ser uno? La Biblia lo dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que necesitamos ser un solo espíritu con Él. Por eso dice, sino que ha sido a la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Cristo dijo, yo soy la verdad. En amor. Él es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Dice, todo en aquel que es la cabeza. Cristo, maravilloso, Señor Jesús. La letra B. Todos nosotros necesitamos crecer en Cristo en todo. Es decir, en cada cosa, sea grande, sea o pequeña, Cristo realmente necesita tomar la rienda de todo nuestro ser. Sino que ha sido, como dice, mezclado en la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo. Maravilloso. 1. Dice, aún hay muchas cosas en las cuales nosotros no hemos crecido en Cristo. En estas cosas no estamos en Cristo. ¿Cuántas cosas hay en nosotros que todavía Cristo no ha invadido ese área de nuestra vida? Necesitamos ahora, Señor, empápame, satúrame todo nuestro ser, todo mi ser, Señor. Dice que en estas cosas no estamos en Cristo, sino que estamos fuera de Cristo. Por eso necesitamos decir, Señor, satúrame, santifícame por medio del lavamiento del agua en la palabra. Quiero ir en la palabra, ser nutrido, ser alimentado, ser lleno de ti. Es maravilloso cuando esta mañana nos levantamos y empezamos a invocar el nombre del Señor, Señor Jesús.
o inmediatamente somos activados. Punto 2 dice, cuando todos crezcamos en todas las cosas en Cristo, todos seremos uno en Cristo. Este es el nuevo hombre universal, el cual es uno solo. Maravilloso. Necesitamos que sea realmente uno solo, pero para eso, como hemos leído anteriormente, necesitamos ser revestidos, vestidos del nuevo hombre según Dios. El 3 dice, crecer en todo en Cristo, esto tiene como fin la existencia práctica del nuevo hombre universal. La existencia. Necesitamos que aquí en la tierra esté la existencia práctica de Cristo en nuestro vivir diario, para que muchos puedan ser atraídos de ese nuevo hombre universal. 4. El crecimiento en Cristo. En el versículo 15 esto equivale a vestirnos del nuevo hombre. Dice, sino que ha sido, ya lo hemos leído antes, ha sido en la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Señor Jesús, maravilloso. El hombre de plena madurez, este es el punto 5, dice que el hombre de plena madurez, mencionado en el versículo 13, esto se refiere al nuevo hombre en el versículo 24, el cual ha alcanzado la plena madurez por medio de ser ese revestimiento de Cristo mismo. Qué maravilloso que nos podemos vestir Cristo. Cristo es nuestro vestido. Aquel hijo pródigo cuando vino, ¿verdad? El padre lo estaba esperando y cuando lo vio de lejos, dice que el padre corrió. Querido hermano, no sé dónde tú estás. Posiblemente puede que estés lejos. O amén, que pueda estar cerca. Pero esté cerca, esté lejos, tú, el padre te está mirando. Y dice que él vio al hijo pródigo y corrió. Y cuando lo vio de venir lo besó. Cuando el hijo pródigo le había dicho de que él se quería ir y andar independientemente, se gastó toda su herencia, pero sin embargo el padre estaba allí. Qué maravilloso que el padre estaba allí. Oh, Cristo realmente es nuestra salvación interna. Oh, Él es nuestra eterna salvación. ¿Por qué eterna salvación? Porque en un momento dado que tú te vayas, tu corazón se puede volver al Señor. El hijo pródigo aquel se levantó y dijo, me levantaré e iré a mi padre, porque cualquier jornalero, él puede comer mejor de lo que yo como, porque él anhelaba, ansiaba aún comer las algarrobas de los cerdos. Es decir, estaba 100% en el mundo, pero qué maravilloso de que él tenía un espíritu regenerado, pero él no vivía en el espíritu, él vivía fuera del espíritu. Al vivir fuera del espíritu, pues vive como cualquier persona. Por eso necesitamos ser aquellos que vivimos en la atmósfera, en el ambiente, en la persona de Cristo, viviendo, reuniéndonos, una vida de reunión de iglesia con los hermanos, teniendo comunión, o siendo fortalecidos unos con otros. Por eso dice, ser lleno, ¿cómo? Del Espíritu. ¿Cómo? Hablando, teniendo comunión entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Qué maravilloso, queridos hermanos, pero gloria al Señor. Él reaccionó y el Padre lo estaba esperando. ¿Y sabe lo que dijo? Calzarle los pies, ponerle un vestido nuevo. Oh, Cristo nuestro vestido. Esa es nuestra vestidura, por eso me paré aquí. Por eso dice el 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maravilloso. Señor, madúranos. Tenemos que orar, Señor, madúrame. Señor, empápame de ti. Señor, ilumina mis ojos, abre mis oídos, ensancha mi corazón, extiéndete en todo mi ser. Esa debe ser realmente nuestra oración, queridos hermanos. La letra C dice, en Efesios 4, habla del perfeccionamiento del nuevo hombre mediante el crecimiento de vida. El nuevo hombre
que ha sido creado, está siendo creado por Cristo, dice, debe ser perfeccionado. ¿Qué quiere decir perfeccionado? Necesitamos ser entrenados, equipados, nutridos. Pablo alquiló hasta una casa 2 años, dice que enseñaba, perfeccionaba, equipaba a los hermanos y a las hermanas. Y en aquella época, cuando ellos estaban siendo perfeccionados, estaban siendo saturados y equipados de la palabra de Dios, dice que la palabra corría y el evangelio era predicado por todas, como si hoy estuviésemos aquí teniendo ese entrenamiento, ese perfeccionamiento, y la palabra correría por todo Torre del Mar, Mija, Almería, y saliera por Torremolinos, Fuengirola, Málaga, por todos lados. Qué maravilloso, como dice aquí, dice, debe de ser perfeccionado a fin de ejercer su función. Tú a tu hijo necesitas ser perfeccionado, ser entrenado, ser educado, ¿verdad? Si no, tú no llevarías al niño al colegio, lo llevarías limpito con su babero, con su cuaderno, todas sus cosas para aprender. Ay, hermano, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuántos maestros necesitamos? Como el ministerio que habla aquí, dice que él mismo constituyó a unos, ¿qué? A unos apóstoles. Y dice que fue Dios el que lo constituyó. A unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué dice? Para perfeccionar, para entrenar, para equipar, para reconstituir a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a ser esas personas maduras, perfeccionados a fin de ejercer la función. Aquí hay muchos versículos y tenemos ahora mismo 54 hasta las 11, 6 minutos, lo podemos leer, y cada versículo de esto, queridos hermanos, es algo maravilloso. La palabra de Dios es vida y es más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta dividir el alma del espíritu y llega a los tuétanos, para que podamos discernir. Oh, discernir, Señor, ¿qué tú quieres? Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? Señor, ¿qué tú quieres que yo, a quién yo quiere que tú yo llame? No llama para criticar, para ver cómo fue ayer la reunión, cómo habló este, cómo habló el otro, sino que realmente podamos ser aquellos que hablamos para edificación. Y cada versículo de esto es maravilloso. Os lo leo. Es a partir del capítulo, vamos a ver, un momentito, aquí lo tengo. Dice el Efesios 4:1. Qué maravilloso cómo Pablo empieza aquí compartiendo. Y empieza diciendo, yo pues, prisionero en el Señor. Él era una persona que estaba presa, estaba entre rejas, pero en una persona maravillosa, que es Cristo. Nada podía hacer, nada podía moverse, él no tenía esa libertad sino él era un prisionero en Cristo. Ojalá seamos esos prisioneros en Cristo, que sea él el que fluya, el que habla, el que aún respire a través de nosotros. Dice, os ruego, hermanos, que andéis como es digno en la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados para una vocación, Señor Jesús. El 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos. Queridos hermanos, hay momentos que no nos soportamos ni a nosotros mismos, pero el Señor nos dice que nos soportemos los unos a los otros, en amor. Oh, queridos hermanos, ¿tú sabes cómo podemos llevar a cabo esto? Siendo una persona prisionera en Cristo, porque yo ya no puedo hablar, yo ya no tengo expresión, yo ya no tengo humano, te estoy hablando, sino ahora mi hablar es Cristo, mi expresión es Cristo, mi vivir es Cristo, mi pensar es Cristo, mi deseo es Cristo, mi meta es Cristo, mi locura es Cristo, mi enamoramiento es Cristo, y todo realmente es sombra, pero Cristo es la realidad de todas las cosas, queridos hermanos. Por eso dice el 4, diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El 4, un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo,
No hay muchos cuerpos, hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, dice el 6, un Dios y Padre, en todo, el cual es sobre todo, y por todo, y en todo. Me encanta. Pero cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Señor Jesús, cada uno se nos ha dado la gracia conforme a la medida de Cristo que hay en nosotros. Por lo cual, la Escritura dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a los que estaban bajo cautiverio. ¿Quién estaba? Todos nosotros. Cuando Él resucitó, llevó un ejército de cautivos allí delante al Padre. Dice, y dio dones a los hombres. El 9. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que Él también dice que había descendido a las partes más bajas de la tierra. Maravilloso. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué maravilloso que Cristo es el que lo llena todo. Por eso dice ahora, y Él mismo dio a uno como apóstoles, a otro como profeta, a otros como evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Queridos hermanos, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Maravilloso, oh Señor Jesús. Dice el versículo 17, me voy al 17, dice, esto pues, digo y testifico en el Señor, queridos hermanos, que ya no andéis como los gentiles. ¿Qué? ¿Por qué? Dice, porque todavía andan en la vanidad de su mente. Anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que dice, escucha, dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias, para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero aquí maravilloso, Pablo da un cambio y dice, mas vosotros no habéis aprendido a asir a Cristo. Es 4:20, mas vosotros no habéis aprendido a asir a Cristo. Si en verdad le habéis oído, y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Queridos hermanos, necesitamos ser enseñados. Porque en cuanto dice a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Señor Jesús, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Es maravilloso de verdad que podamos disfrutar estos versículos, ¿verdad? Mira lo que dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Me encanta. Oh, miembros ya no podemos andar individualmente por cada uno, sino siendo miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra indignación. Qué maravilloso. Ni deis lugar al diablo. El 27 y el 28 dice, el que hurta, no hurte más, sino fatíguese trabajando con sus propias manos en algo decente. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué maravilloso que el apóstol Pablo nos dice aquí que necesitamos trabajar con nuestras manos para que no pase, para que el que pasa necesidad podemos ayudarlo. Por eso el 29 me encanta este versículo que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad, a fin de que podamos dar gracia a los oyentes. ¿Quién es esa gracia? Es Cristo mismo en nosotros. Segunda de Timoteo 4 dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Es decir, que esa gracia está en nosotros. Por eso necesitamos ejercitarnos en el espíritu para que nosotros podamos dar gracia a los oyentes. El 30 dice, y no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Oh, Cristo es todo amor, todo pureza. El 32 se dice, sed bondadosos cada uno con los otros, tierno. Oh, necesitamos ser tiernos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que, queridos hermanos, necesitamos perdonarnos unos a otros, así como nosotros fuimos perdonados por Cristo. Así que, queridos hermanos, antes de entrar en otro punto 1 aquí, vamos a hacer un paro y seguimos disfrutando de este Cristo maravilloso con esta canción tan preciosa que viene. La escucho una y otra vez y nunca me canso, porque es muy animante. Así que escúchala. Amén. Amén. Señor Jesús dice, en tu nombre conquistamos. Oh, glorioso Salvador. Qué animante, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, como siempre también quiero recordaros que estamos enviando gratuitamente ese Nuevo Testamento versión recobro, original griego, cada versículo maravilloso, de verdad. Tiene 9.500 notas, cada libro tiene un bosquejo, bueno, es algo maravilloso. 13.000 referencias a pie de página, sí que te pasea por toda la Biblia, muy, muy rico. Este Nuevo Testamento es de estudio, 9.500 notas, y todas estas notas han sido escogidas de todos los padres de la Iglesia que nos han precedido de aquí atrás, desde Lutero en adelante. Maravilloso, han sido recogidas todas esas verdades. Ahí no te cuenta historietas ni esto, sino que realmente es el compartir de muchos hermanos que han experimentado. Y también una colección de 7 libros, muy rico, muy disfrutable también, libro de Winner Lee de Waxman Nee, así que lo estamos enviando gratuitamente y sin compromiso. Si nos llama al número 951-094-888, 951-094-888, también puede escribirnos evida4@gmail.com, evida4@gmail.com, evida@gmail.com. Qué maravilloso, queridos hermanos, que podamos estar aquí disfrutando de esta palabra tan rica y tan maravillosa que el Señor nos ha dado. Pues nos quedamos en el punto 1. Dice, en Efesios 2:15 tenemos la reacción del nuevo hombre. Cuando dice que de los dos crea un solo nuevo hombre, tenemos la reacción del nuevo hombre, en un sentido orgánico. Y en 4:13-16 vemos el perfeccionamiento del nuevo hombre en relación con su función.
maravilloso. Dijimos el 2.15 que dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo. Me encanta esta palabra de verdad, porque esto nos alienta, porque vemos que no es por nuestra fuerza. Yo no puedo, ni tú tampoco. Si no es Cristo en nosotros, nosotros no podemos, porque hay una ley que es la que puede, como dice en Romanos 8.2, porque la ley del Espíritu de Cristo, en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado. Es en Cristo donde podemos ser liberados. Para crear en sí mismo, dice, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Me encanta, la paz. Señor, yo quiero esta paz. ¿Sabe? En mí a lo mejor no hay un conflicto y una lucha, pero yo quiero permanecer en el Espíritu, quiero tener la paz, Señor. Y el 4.13 dice, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, con el propósito de que podemos llegar a la madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, llevados y fruteados y llevados por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza, que esas son las artimañas de los hombres en astucia, con mira a introducirnos a un sistema de error. Sino que es lo que tenemos que hacer, sino que asirnos a la verdad en amor. Pablo, ¿qué sabiduría tenía? Yo creo que más que sabiduría, sí, sabiduría, pero era Cristo, como su sabiduría. Bueno, él mismo lo escribe en 1 Corintios 1.9, ¿no? Dice que Cristo ha sido hecho para nosotros, 1.30. Sabiduría, justificación, redención. Él es su sabiduría. Entonces, por eso él pudo escribir, seguido a ese versículo, dice, sino que ha sido a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, este es el versículo 16, por todas las coyunturas y el rico suministro de la función de cada miembro en su medida, esto es lo que causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. 2, dice, el nuevo hombre, que es perfecto en un sentido orgánico, necesita ser perfeccionado mediante el crecimiento de vida a fin de ejercer su función de una manera, dice, apropiada. De una manera apropiada. ¿Qué? ¿Que es que Dios necesita crecer? ¿El Espíritu necesita crecer? No, pero dentro de mí sí. Por eso Él cuando viene, Él entra en nuestro espíritu, pero ahora necesitamos, Señor, crece en nosotros. Quiere decir que se extienda en todo nuestro ser, porque Él es grande, maravilloso, pero Él es un caballero. Él no es lo que Él quiere que quiere que nosotros nos entreguemos, como dice en el Salmo 103, creo que dice, y tus jóvenes se consagrará voluntariamente. Necesitamos que seamos voluntarios, Señor. Oh, Señor, tú me has llamado, yo quiero realmente consagrar mi vida a ti, Señor. Y realmente podamos ser aquellos que ejerzamos la función de una manera, como ha dicho aquí, apropiada. Por eso, cuando se habla de los dones que dio al cuerpo, esos dones no es para dominar, no es para controlar, no es para enseñorearse, no para tener dominio de uno y de otro, porque ya dice Pedro habla y le dice Dios a Pedro, dice, apacienta mis corderos, apacienta, pastorea a mis ovejas, pastorea, apacienta, no dice no le regañe, la gente lo que necesita, queridos hermanos, es alimento, ternura, amor. Claro, también necesitamos, como aquel que dice,
mano dura, ¿no? Pero todo es, si no es Cristo, y Él viene con ternura. Cuando tú vas a un hermano o a una hermana y le muestras sus defectos, se revela, se pone reverde. Pero si tú le impartes a Cristo, si eso llega a ser como una balsa de aceite. Cuando Cristo tenemos la experiencia, tenemos un modelo maravilloso, y ese modelo para nosotros es Cristo. Cristo, cuando fue a la mujer samaritana, le dijo: mira, tú eres una fulana, tú eres esto, tú eres aquello. Él se sentó allí, porque decía que le era necesario pasar por Samaria. Él tenía una necesidad. Dios tiene una necesidad hoy aún de la humanidad. Hay una necesidad mutua. Dios de nosotros y nosotros de Dios. ¡Qué maravilloso! Queridos hermanos, y él dice que él iba, imagínate que iba para la izquierda, pero él dijo que le era necesario tirar para la derecha, aunque tuvo que dar después un rodeo muy grande. Pero él tenía una necesidad. Y dice que se sentó allí en un pozo, a pleno sol al mediodía, con toda la calor. Pero él tenía una necesidad. Allí venía una mujer desesperada, con un cántaro. Al mediodía, toda la gente venía a sacar el agua en la tarde, a la fresquita, cuando ya se había ido el calor, el sol. Pero él no podía porque la gente la repudiaba, la rechazaba. Pero allí había uno que le era necesario. Tenía la necesidad de esa mujer. Y cuando esa mujer llegó allí, no le dijo, sino solamente le dijo: mujer, dame de beber. Y aquella mujer lo miró: como tú a mí me pides a mí agua, dame de beber. Tú siendo judío, yo siendo una mujer samaritana, y además mira yo lo que soy, la pinta que tengo, todo esto, tú vienes a mí. Sí, dame de beber, yo tengo una necesidad. Qué maravilloso que él le dijo al Señor: si tú supieras quién es el que te dice a ti dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Señor, si tú no tienes cántaro, no tienes cubo, ¿cómo tú me dices? Sí, mira, si tú bebes de este pozo, volverá a tener sed. Si nosotros comemos y nos alimentamos del mundo, de la moda, de todo lo que hay, volveremos a tener sed, y aún más sed todavía. Dice: pero si tú bebes del agua que yo te daré, dice, de tu interior saltará una fuente que salta para vida eterna. Esto es maravilloso. Pero mira, a donde yo me vengo es cuando él sigue conversando con aquella mujer. Y él le dice: ve, porque él le declaró, ¿no? Y le dice, ve y díselo a tu marido. Y ella, por medio de ese impartir, de esa ternura, ella dice: Señor, no tengo marido, no tengo. Dice: bien has dicho, mujer. ¿Te das cuenta? Ella abrió su corazón. Nosotros tenemos que aprender de este patrón, de este modelo. Cristo, Él viene como una ternura, de tal manera que abrimos nuestro corazón y le confesamos hasta el pecado más feo que haya en nosotros. Le decimos: Señor, límpiame de esto. Yo quiero ser limpio, Señor. Yo quiero ser un vaso. Váciame y lléname de ti, Señor. Quiero que muchos puedan beber de lo que hay de ti en mí. Y aquella mujer le dijo: no tengo. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Dice: bien has dicho, mujer. 5 maridos has tenido y ahora el que tiene está rejuntado con él, no es el tuyo. Aquella mujer se sorprendió y de tal manera salió corriendo a predicar el Evangelio, porque dijo: tú eres profeta. Y dice: mira, vení. Y aún después aquellos samaritanos dijeron: ya no creemos por tu palabra, por lo que tú viste, por lo que Él te habló, sino que ahora hemos visto. Bueno, maravilloso, queridos hermanos. Por eso necesitamos aprender. Entonces, ¿qué dice aquí? Los dones era ¿para qué? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermano, a la unidad de la fe. Maravilloso. Qué palabra más preciosa. No tenemos que salir de esta palabra y orarla hasta que esto sea una realidad en nosotros y podamos ser aquello que expresamos a Cristo aquí en Málaga, en cualquier lugar donde estemos. Queridos hermanos, podamos expresar esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sino que Cristo es expresado. Y la gente, mira, en Egipto
José una figura de Cristo, y los graneros que estaban llenos eran una figura de la iglesia. Hoy la iglesia tiene los graneros llenos, pero necesitamos ser aquello. Toda la gente del oriente, del occidente, de todas partes, de allí venía, ¿a dónde? Allí a comprarle, ¿qué? Los granos a José. Pero José sabe una cosa, él tenía una visión, él pasó por muchas situaciones, pero él lo que vivía, él tenía una visión, él tenía sueños, y esos sueños era la edificación de la iglesia. Y mira lo que llegó, ese sueño llegó a ser realidad, llegó a ser gobernador de Egipto, donde él era el que impartía los granos, él tenía aquel collar de oro que le puso el faraón como gobernador. Oh, pero él sufrió mucho, Fue a la cárcel, tuvo un pozo metido, los hermanos lo vendieron, lo tiraron allí en el pozo, le quitaron la ropa, lo vendieron, lo metieron, pero al final, pero todo eso necesitamos pasar muchos procesos para que Cristo realmente sea expresado. Dice, llegamos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maravilloso. Y todo esto para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de acá para allá, sino que realmente seamos aquellos que estamos sujetos a la cabeza. Dice la letra A, dice, el nuevo hombre puede llegar a ser perfecto en relación con su función únicamente al recibir el nutrimiento apropiado. Esto es uno de los conceptos más profundos hallados en el libro de Efesios. Queridos hermanos, la letra B dice aquí, necesitamos cumplir con nuestra responsabilidad de perfeccionar al nuevo hombre, ¿al qué? Al nutrir y al cuidar a otro con ternura, como Cristo nos cuida a nosotros. ¿Cómo te cuida Cristo? Con ternura, con amor. Tú dices, Señor, perdóname. Oh, Señor, límpiame. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser esa réplica de Cristo hoy aquí en la tierra. Hoy el mundo está deseando de recibir esta vida. Dice que Cristo es el deseado de las naciones. Lo que las naciones y la gente desea no es un chalet, no es un buen trabajo, no es una buena cultura, no es una buena ética, no es un buen trabajo, una buena vivienda, no es una buena moda, ropa. Lo que Dios anhela, lo que la gente anhela que diga, es a Cristo. Lo que pasa es que no lo conocen, pero tienen que buscar otros muchos sustitutos, que es ese diablo maligno que ha traído muchos sustitutos de Cristo para entretenernos, para cegar a la humanidad. Cuántos políticos, cuánta ambición, cuántas cosas. Pero eso es para distraer. Pero aquí estamos nosotros para destruir las obras del diablo y expresar a Cristo y ser a esa luz del mundo, como dice, vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Nosotros somos los que tenemos que alumbrar este mundo, pero no nosotros, sino la luz que hay en nosotros. La iglesia es como la luna. La luna no tiene luz propia. Y aún te das cuenta que la luna misma que hay en Córdoba es la que hay en Málaga. Aún la luna misma que hay en Nueva York es la que está en Málaga y en Taipei y en los Estados Unidos. Hay una sola luna. No tiene luz propia. Es un reflejo del sol. Por eso realmente nosotros hoy somos esa expresión como la luna. En este mundo de oscuridad, de tiniebla, está esa luna llena. La iglesia tiene que estar resplandeciente, alumbrando en esta noche de oscuridad para aquellos que no ven, puedan ver. Aquellos que tienen hambre sean saciados. Aquellos que tienen sed sean saciados de todo. Oh, Señor Jesús, cuántas cosas, queridos hermanos, maravillosas. Posiblemente a lo mejor hay alguien, muchos, que hayan sintonizado esta emisora y no conocen a Dios. ¿Sabes? Tú fuiste creado para contener a Dios. Así que tú tienes que abrir tu corazón y decir, Señor Jesús, ¿para qué he sido yo creado? ¿Qué propósito tiene mi vida? Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Cada uno de nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios con el propósito de ser como ese vaso. Si te das cuenta, el hombre es como la imagen de una botella. Tiene la cabeza, tiene el cuello y después como el cuerpo. ¿Para qué? Para contener. Todo es sombra, pero hoy nosotros somos la realidad. Cristo la realidad en nosotros. Fuimos creados para contener a Dios dentro de nosotros. Sin que, querido amigo, tú que posiblemente no es por casualidad que tú estés escuchando, sino que tú has sintonizado y Dios quiere que tú abras tu corazón, porque Él quiere llenarte de Él. Él quiere llenar nuestras vidas de lo que es Cristo, de amor, ternura. Así que Cristo es el deseado de todas las naciones. Dice, el 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos su cuerpo, y como su cuerpo, somos como su carne. Dice, sino que nadie aborreció su propia carne, sino que ¿qué? Sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Señor maravilloso, cuanto más crezca el nuevo hombre, dice, cuanto más crezca el nuevo hombre, al recibir el nutrimiento apropiado, dice, más ejercerá su función de una manera normal. Nosotros somos normales. Muchas veces queremos esforzarnos, pero ya no somos normales, somos anormal. Así que nosotros necesitamos ser normales, cristianos normales. Hay 2 libros que tiene el hermano Waxman Nee muy ricos. Se llama La Iglesia Normal y La Vida Cristiana Normal. Es normal, Dios quiere que seamos normales. Con mira al crecimiento del nuevo hombre corporativo, nosotros necesitamos experimentar a Cristo crucificado, resucitado, ascendido y que desciende, y que dice que desciende. Maravilloso. A fin de que el Cristo todo inclusivo se forje en nosotros para que pueda ser nuestro todo. Entonces, el nuevo hombre, que es perfecto en el sentido orgánico, llegará a ser perfecto en cuanto a su función. Maravilloso. Señor Jesús, para que os dé, dice, conforme a la riqueza, ese Efesios 3:16, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y dice el 17, para que Cristo haga su hogar. Queridos hermanos, Él quiere hacer su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que bien arraigados y cimentados en amor, hasta que todos lleguemos a la estatura de la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y que esto es de la manera que puede ser que para que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Señor Jesús, queridos hermanos, es maravilloso de que realmente nosotros podamos llegar a ser esas personas que viven y expresan a Cristo. Ya entramos aquí al punto Romanos 2, pero lo vamos a dejar ya para la semana que viene, y os voy a leer rápidamente esta canción que siempre va de acuerdo a lo que nosotros hemos compartido, y es en forma de poesía porque es maravillosa. Es el himno 459 y dice así, dice, se propuso el Dios eterno en su pasado eternal un propósito que alcanza la futura eternidad. En el medio existe el tiempo para realizar su plan, y en el tiempo los viajeros vamos a la eternidad. El 2, quiere Dios lograr un pueblo concertado en su plan, bien unido y edificado, un nuevo hombre Él será. Dios quisiera ese vaso con su vida saturar, nuestro espíritu mezclado con el suyo lo obtendrá. Dios ha obrado en 3 maneras para su plan realizar. Como Espíritu, Hijo y Padre, Él se puede dispensar. La creación nos da la escena. El cielo, tierra y la luz. Hizo al hombre tripartito,
cuerpo, alma y espíritu. La última ya. Nuestro espíritu es el centro, el meollo de su plan. Invocando a Jesucristo, el nuestro al suyo se unirá. Centro y circunferencia, todo el nuestro ser saturará. Mente y voluntad renueva y hace al corazón su hogar. En su vida edificado y tejido en amor, Dios su plan va terminando, cubriendo lo que empezó. Oh Señor, crece en nosotros para tu edificación. Gana el vaso colectivo lleno con el mismo Dios. Queridos hermanos, gracias por este tiempo que los hermanos me dan la oportunidad de compartir por aquí. Y hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos para disfrutar de este Cristo rico y maravilloso, que Él siga creciendo y aumentándose en nosotros para producir ese nuevo y solo hombre, que es uno. Amén.